Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Descubriendo el Hobby número 3. Ya sabéis, la serie donde tratamos de, por medio de un Pokémon, descubrir cosas nuevas acerca de este hobby y poder enseñaros todas esas joyas ocultas que para vosotros actualmente son ocultas y que podrían acabar siendo solo joyas. Así que nada, hoy tenemos ya este tercer episodio. La verdad es que estoy súper feliz por todo el apoyo que está teniendo el canal, especialmente esta serie, que es cierto que es la que más episodios tiene, pero no tengo más que palabras de agradecimiento por todo el cariño que me estáis dando. Y pues nada, habrá que seguir haciendo la serie. He decidido que la voy a reformular un poco, luego os contaré algo más en cuanto a las noticias que diré del canal. Así que nada, poco más, pero bueno, vamos a comenzar con esta serie y cómo no empezar, pues hablando como siempre del Pokémon del día. Esta vez tenemos como Pokémon del día a Venusaur. Venusaur, evolución de los que hemos visto en los anteriores episodios, Bulbasaur e Ivysaur, llega como el primer inicial, bueno, no inicial, la primera evolución final de inicial de primera generación, en este caso de tipo planta veneno, aquí ya sí que no tenemos dudas. Y es un Pokémon que además tiene una curiosidad y es que encima tiene una forma que es mega evolución. Esta salió en, creo, si no recuerdo mal, que era sexta generación y se le añadió una mega evolución. ¿Qué ocurre? Que al final forma parte del mismo Pokémon, puesto que esa mega evolución no tiene un número diferente en Pokédex. Y respecto a las cartas, pues vamos a verlo. Y viendo las cartas que tiene Venusaur en este hobby, podemos ver que los 8 primeros solo aparece una carta, pero nada, no os preocupéis, es porque al final forman parte de algunas barajas. Entonces en esta web que miramos, que la verdad es que es magnífica, pero es verdad que siempre acaban mostrando algunos resultados que no son del todo accurate. Pero bueno, vamos a empezar aquí, que sería la última carta que ha recibido Venusaur en el hobby, que sería esta de 151, Full Art. Ya luego comentaremos, pero vamos, ya hablamos incluso la semana pasada de lo bonita que era. Luego podemos ver otras Full Art, algunas EX, Radiant, la versión de Pokémon GO, Celebrations. Aquí ya podemos empezar a ver esta V-Max con esta forma Gigantamax. Al final Venusaur ha tenido la suerte de tener por un lado la Mega, como antes comentábamos, e incluso su forma Gigantamax, que es esta que parece que tiene casi la planta tapándole en su totalidad. Luego la época de Tag Team, aquí con Snivy y anteriormente con Celebi. La verdad es que estas cartas son increíbles, son muy divertidas. Es verdad que si te paras a pensarlo, Snivy y Venusaur no pegan ni con cola, o sea, tendría casi más sentido que fuesen dos iniciales pues de la versión básica o pues que sean Venusaur y Serperior, pero bueno, ahí decidió la franquicia ponerlos. Luego incluso esta época, las megas, como hablábamos antes, Detective Pikachu aquí arriba. Sí, la verdad es que Venusaur ha tenido un montonazo de cartas. Sí que es cierto que de siempre Pokémon ha cuidado mucho más a sus evoluciones finales, pero como vemos, Venusaur ha tenido de todo tipo de cartas, un montón de variantes. La verdad es que cada cual más increíble que la anterior. Incluso pues aquí un Dark Venusaur, Erika's Venusaur. O sea, ha tenido, yo creo, en casi todas las expansiones que han tenido algo trascendente, por así llamarlo, ha tenido cartas. Un Pokémon que se nota que es muy querido. Siempre los iniciales de primera generación forman parte de esos grandes Pokémon queridos. Y aquí podemos ver pues su carta debut, de ese Venusaur de Base. La verdad es que cómo se nota cómo han ido cambiando las ilustraciones a lo largo de todos estos años, y sobre todo pues se puede ver todo el cariño que le va poniendo Pokémon a mejorar cada vez más sus cartas y cómo van evolucionando pues de estas cartas que podíamos ver antiguamente, que incluso se repetían en colecciones como el Venusaur de Base, a cómo han ido mejorando y han ido implementando un montón de cartas diferentes, incluso con la dificultad que conlleva el decir, joder, esto que acaban de implementar en un juego, vamos a ponerlo como una de las cartas que podamos disfrutar en el hobby. Pues han logrado implementar eso, y yo a mi parecer con mucho arte. Pues ahí vemos forma Gigantamax, forma Mega, y todas estas cartas tienen un carisma especial y logran que pues a todos los amantes de este hobby realmente nos guste, incluso cómo ha ido evolucionando a lo largo de todos los años y a lo largo de los juegos, cómo han ido evolucionando estas características y cómo han ido sabiendo ponerle siempre un toque de carisma a las cartas para lograr que estas sean maravillosas. Y bueno, en primer lugar, pues he decidido quedarme con esta carta de Celebi Venusaur de Tag Team. La verdad es que al final lo sencillo es siempre coger las mejores cartas, es decir,
haber dicho hoy, me quedo con una de la Mega, una de Gigantamax y la más bonita que yo encuentre de Venusaur normal. Pero para mí pierde un poco la gracia el hobby, porque al final es muy complicado siempre escoger una carta, decir, ya hemos visto que tenía casi 60 cartas Venusaur en el hobby, y es muy complicado poder elegir varias. Pero he querido también de alguna manera mostrar un poco que cartas que tengan así características guays, que puedan haber sido incluso de algún tipo que marcasen una época. Pues ya veíamos en la época cuando hice el vídeo de Bulbasaur, cómo cogí una carta Expeditions con ese borde clásico, y por esa razón me ha gustado ahora elegir esta de Tag Team, además de que la ilustración me parece muy bonita, como aparece Celebi, que al final es un Pokémon singular, prácticamente enaltecido, como si fuese una deidad bajando, y casi de Venusaur como si estuviese ahí postrado viéndolo. Y la verdad es que me parece muy bonito, me parece incluso muy carismático esta época de cartas, como cogían a varios Pokémon y los juntaban. Es cierto que, como antes hemos comentado, pues un Venusaur y un Snivy a lo mejor no tienen tanto que ver, pero sí que Venusaur y Celebi, pues dos Pokémon de tipo planta, que en sus respectivas generaciones han sido muy importantes, que a nivel de historia incluso pues se supone que son muy poderosos los dos. Pues me parece una carta muy bonita, ya no solo por lo visual, sino pues por todo eso que pueda representar, por esa historia de Pokémon, esos Pokémon tan dominantes pues en este caso de tipo planta, y me ha parecido una carta muy bonita que seleccionar, además de que, pues al ser una carta que en su momento era promo, me parece muy curioso, puesto que al final muchas veces la gente cuando compra los packs donde vienen promos, pues son cartas que buscas casi más los paquetes que vienen dentro que no la propia carta. Y esta a mí me parece de esas cartas que merecería la pena casi comprar el pack, no tanto por los sobres, que evidentemente también, sino especialmente por tener la posibilidad de tener esta carta por lo bonita que es. En segundo lugar, he querido quedarme con esta carta de Venusaur EX, una carta que me parece preciosa. Es la primera EX que tuvo Venusaur, porque esta es de hace ya mucho tiempo, es casi del año 2004, de la colección de Rojo Fuego Verde Hoja, o creo que es Fire Red y Leaf Green en inglés. Y me parece una carta muy bonita para la época que es. Se ve además que los brillos pues son súper chulos en aquella época. Y luego además quería traer, al final es muy difícil seleccionar entre todas esas cartas EX que pueda tener Venusaur a lo largo de todo el hobby. Y es cierto que no podía escoger una, y digo, ¿cuál me puedo coger? ¿Cuál puedo decir? Porque realmente me gustaban todas. Pero sí que es verdad que esta me logró transmitir la importancia de la carta, el cómo pues esto en su momento era realmente un gran hit increíble, y aún así el cómo pues también muestran a ese Venusaur, no le muestran como siempre, pues casi como enfadado, como un Pokémon malhumorado, sino aquí casi como si fuese una versión más guasona de él. Y me parece una carta increíble, me parece muy bonita visualmente, me parece que además pues nos lleva a esa primera época de las cartas EX, que también pues es algo muy importante y que yo creo que al final también en cierta manera dio un giro al hobby, puesto que anteriormente a las EX los hits o las cartas para buscar pues eran la solo, o en su momento pues ya así versiones especiales como podéis ser Goldstar o tal. Pero es verdad que este fue como así el primer salto que dio la franquicia, y me pareció una carta muy bonita que poneros, y por tanto he decidido que esta iba a ser mi segunda carta. Y ya por último, la tercera carta, ya casi lo adelanté la semana pasada, he decidido que iba a poner esta carta de 151. Es cierto que 151 es una colección magnífica que trae muchísima nostalgia, sobre todo a los que jugamos esa primera generación hace ya mucho tiempo. Y me ha parecido que si había puesto las dos anteriores de Bulbasaur e Ivysaur en sus respectivos vídeos, no podía dejar de poner esta carta. Es cierto que todas las cartas que hay ahora, todas estas que vienen con pues, Illustration Rare o Secret Illustration Rare, que vienen pues, full art, con una ilustración dibujada mucho más bonita que realmente representa al Pokémon, muchas veces en su hábitat, a veces haciendo pues un ataque, a veces ahora como por ejemplo están metiendo en la nueva colección con sus entrenadores. Pero es cierto que me parece que tienen un carisma único estas cartas, que además a nivel de ilustración pues es muy difícil buscar en el pasado y lograr superarlas. Y es cierto que quería poner esta carta, es cierto que no tampoco quería poner todas EX, pero es que no podía no poner esta carta, y aún así pues me ha resultado muy difícil elegir cartas. Por ello he decidido hacer como este vídeo en especial, no sé si lo haré todos los vídeos o lo haré solo en aquellos que yo estime, un apartado de menciones especiales.
En este caso he querido poner esta carta de Venusaur EX, que es una promo de XY, que me ha parecido una carta preciosa. Según la vi dije, joder, qué carta más bonita. Cómo se nota que las full art antiguas tenían esa chispa, ese algo que te hacía realmente decir, joder, qué chula es esta carta, qué bonita es. Y quería ponerla por eso mismo, porque me impactó el verla y el decir, joder, esta carta no puedo no dejarla. Además, si se puede ver, aparece Vileplume por arriba, aparece Scyther por abajo. Entonces, que aparezcan varios Pokémon, pues igual que hemos visto en la de Tag Team, es siempre algo muy positivo. El Vileplume es súper gracioso ahí colgado del látigo de Venusaur. Y además me pareció una carta que muestra que también en el pasado hubo cartas muy bonitas, full art, que esto de las Illustration Rare es verdad que es algo que ahora mismo está implementando Pokémon con mucho acierto, pero que en el pasado ya tuvo sus pequeñas cartas que podrían llegar a considerarse casi Illustration Rare y que tienen un montón de carisma en el hobby. Por otro lado, he querido poner una de las cartas de Mega Venusaur, sobre todo también para mostraros cómo en la época de las Megas, no tengo muy claro el porqué, pero me parece que también le da un toque diferencial. Aparecen, si os fijáis, unas letras, en este caso creo que es japonés, voy a tirarme el triple, no entiendo ni de japonés, ni de chino, ni de tailandés, quiero suponer que es japonés, puesto que al final Pokémon es una franquicia japonesa, pero podría ser cualquier otro idioma, y si realmente vosotros sabéis de ese idioma, siento mucho si mi comentario puede molestar o puede no estar muy, muy certero, pero creo que es japonés. Y me gusta cómo aparecen esas letras, cómo aparece el Pokémon ahí un poco casi pues haciendo un ataque, cargando con ese poder que tenían en aquel momento las Megas, que al final se supone que es una versión que potenciaba mucho pues, a los Pokémon, tanto en los juegos como pues, en el anime, todo. Y me parece que le daban un carisma único a aquellas cartas, y por tanto también quería poneros para que vieseis pues, todas esas versiones que han tenido pues, en este caso Venusaur a lo largo del hobby, y vieseis pues, un poco una pincelada de cada uno, primero las que a mí me han gustado y luego algunas otras que también creo que pueden aportar mucho. Por último, pues dejaros aquí como siempre el resumen un poco de las cartas que he seleccionado. Como veis, es cierto que la de Venusaur de 151 es una carta increíble y sí que se va algo más de presupuesto y ya empieza a ser pues, una carta para la cual pues, casi hay que ponerse como un objetivo a largo plazo, como un objetivo para cambiar por varias cartas. Pero luego, por otro lado, pues tanto la de Celebi Venusaur de Tag Team como el Venusaur EX me ha resultado muy curioso porque yo pensaba que iban a ser cartas muy muy caras y resulta que son cartas bastante económicas para, pues por un lugar, lo antiguas que son, como podría ser el Venusaur EX, y por otro lado, lo bonitas que son y probablemente lo poco material que haya ahora mismo de ellas, como puedan ser el Celebi Venusaur. Entonces he querido poneros esto así un poco para que lo veáis, por si alguien es fan de Venusaur. Al final, más sencillo que los dos anteriores Pokémon. Bueno, al igual no tanto que Bulbasaur, pero es verdad que Ivysaur no creo que tenga muchos fans por ahí. Ojalá me equivoque, pero es cierto que no debe ser un Pokémon como muy querido, o si quieres, probablemente quieras casi a toda la línea evolutiva. Pero para todos aquellos amantes de Venusaur, pues os dejo aquí para que podáis ver, y pues si queréis incluir en vuestra colección algún Venusaur, pues que sepáis que estas cartas, quitando la de 151, son relativamente económicas y casi por el precio de salir un día a cenar o incluso algo más económico, pues podéis obtener unas cartas tan magníficas como estas. Y hoy, como curiosidad así del día, la verdad es que he estado mirando a ver qué cartas podía tener Venusaur, qué curiosidades podría contaros. Y es cierto que, pese a que es verdad que algunas tienen en común con alguna de las curiosidades que hemos hablado en los pasados vídeos, no he logrado tener una carta que realmente me pudiese permitir contar una historia así un poco curiosa y que no tanto todo el mundo conozca. Al final, dándole muchas vueltas, pues decidí que lo mejor que podía hacer era poner este Venusaur de Pokémon Rumble. ¿Por qué? Puesto que al final es cierto que yo ya por edad, pues sí que el Pokémon Rumble es un juego que relativamente sí que lo conocía, pero entiendo que a lo mejor puede haber un montón de coleccionistas que sean mucho más jóvenes que yo o que en su época no jugasen a la Wii y que no hayan podido disfrutar de Pokémon Rumble. Por eso he querido poner esta carta, que forma parte al final de la colección de Pokémon Rumble, un poco para ilustrar aquella colección, aquella época de cartas y cómo estas pues estaban se incluyeron en el hobby en su momento. Al final es cierto que Pokémon pues siempre tiene sus sets, que son pues por cada una de las series de juegos o de las generaciones que se llaman vulgarmente, pero siempre ha tenido ahí alguna pequeña colección para alguno de sus spin-offs. Y en este caso pues tenemos la versión de Pokémon Rumble.
Pokémon Rumble fue un juego que pues, se basaba prácticamente en meter como si fuese un Pokémon en una especie de área y te ibas pegando con pequeños Pokémon para ir consiguiendo monedas. Y al final pues ibas pudiendo comprar otros Pokémon e ibas mejorándolo. Por alguna manera hacerlo similar a algo reciente sería un poco parecido como a Pokémon Quest, que es un poco juego de Pokémon que salió para Switch y para móvil hace tiempo, que en China ha tenido muchísima gente que lo ha estado jugando, aunque en Europa es cierto que ya está bastante en decadencia, no sé incluso si a lo mejor lo pudieron cerrar. De todos modos, como veis, pues en aquel juego muy antiguo, las formas geométricas brillaban ahí en todo su esplendor. No había ni un Pokémon con una curva puesta en ningún lado. Entonces, imitando a esos modelos de esos Pokémon en el propio juego de Wii, pues hicieron todas las cartas. Ya habéis visto antes el Venusaur, aquí os he puesto una de Pikachu y una de Mewtwo por tener así un poco parte de la colección. Es una colección pequeñita, es una colección de 16 cartas, pues casi como pudiese ser la de McDonald's, que venía en diferentes guías de juegos, dependiendo del idioma. Creo que en japonés venía en una guía especial y en inglés en este momento pues venía en otra guía que era la del propio juego, la del propio Pokémon Rumble, como si fuese pues una especie de revista que se compraba en la época para aprender a jugar el juego. Este juego en su momento fue único de la Wii, luego posteriormente sí que sé que se han hecho varias reversiones del juego, ya pues mucho más accesibles al público, con unos gráficos mejores, pero al final para mí lo importante era poder traer también esta nostalgia, pues para todos aquellos que lo jugaseis y que a lo mejor ya pues llevabais muchísimo tiempo sin poder pensar en ello, y enseñaros esta colección de cartas que por lo que vi pues es relativamente económica, no es fácil tampoco encontrarlas, o sea ya es algo que hay que pelearse, puesto que al final es un poco antigua, pero que tienen un carisma único, pues igual que hablábamos en su momento de aquellas cartas que eran fotografías hechas en una tienda Pokémon, pues esto casi podrían ser fotografías hechas en un videojuego, no tanto dibujos por parte de artistas. Y eso para mí pues también tiene un punto que hace que sea diferente esta colección y que refresca mucho, además de para la gente que en su momento les gustaba este videojuego, para todos aquellos que no han jugado en su vida, pues también pueden encontrarle cierto gusto a esto y decir, joder, si es que podrían ser casi capturas que le estuviese pasando yo del juego a mis amigos y no tanto pues un arte perfectamente hecho, que es cierto que son preciosos, pero que de vez en cuando variar tampoco viene mal. Y hoy, en las noticias de la semana, la verdad es que está mirando y tampoco hay una cantidad de cosas desorbitadas que contar. Voy a contaros así un poco varias pinceladas, tanto para coleccionistas que juguéis al juego, coleccionistas de cartas de futuro, e incluso tengo ahí una noticia importante que para las personas que os gusta el vintage, pues si no habéis escuchado, seguramente os resultará muy interesante. La primera de ellas, vamos a empezar por la noticia vintage, casi un poco en orden de aparición en cuanto a la vida. Os muestro esta carta de aquí. Esta carta es una carta beta de las cartas Pokémon, es decir, es una versión previa que se utiliza pues, por parte de las personas que trabajan en Pokémon para testear ciertos aspectos de las cartas antes de poder lanzar una colección. En concreto, esta carta beta de Venusaur, o como varias que ha habido por ahí, son de lo que se llama Base Set, es decir, del primer set original de Pokémon. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de esta semana, bueno, ya llevaba varios meses investigándose, una persona que poseía estas cartas descubrió que resulta que su carta había sido impresa en 2024, no había sido impresa en 1996 como era lo lógico y como por tiempo cuadraba. Es decir, nadie va a imprimir una carta beta a día de hoy de un set que se sacó en el 96. Al final, pues ya se sacó el propio set. Entonces, ¿qué se dio cuenta? Que al final esta carta él la había recibido de un artista que pertenece a Pokémon y que se dedica a sacar artes para diversas cartas de Pokémon, y que había sacado una tirada para varias personas. He leído por ahí que a cambio de favores, he leído por ahí que a cambio de nada, he leído por ahí que a cambio de dinero, que decía que eran como de su colección propia. Se las ha dado a varias personas con pues, la intención o comentándoles que era una carta original de 1996 en perfecto estado, tal, y siendo una carta beta. La realidad, que eran cartas que había impreso en agosto de 2024. Por tanto, pues ha habido un montón de cartas falsas que han estado en circulación y cartas que son muy exclusivas y, como comprenderéis, muy caras.
Al final, después de todo eso, se ha descubierto que incluso varias de estas cartas habían sido gradeadas por empresas de gradeo que supuestamente habían dado veracidad a que la carta era correcta y era del año que lo era, evidentemente muy erróneamente. Por tanto, pues ahora mismo hay un montonazo de cartas en circulación. Por un lado, las cartas beta, e incluso hoy han comentado que Pikachu's Illustrator, que es una carta también muy exclusiva de Pokémon, que están en circulación y que resulta que pueden haber sido impresas en el año 2024. Por tanto, pues esto es un escándalo mayúsculo para todas estas personas que coleccionan el vintage, porque al final pues te hace dudar mucho. Dices, joder, yo esta carta que quiero comprar es una carta que a lo mejor pago un precio muy más elevado o que le doy un valor mucho mayor, porque es una carta de 1998 y porque se supone que ya no fabrican más. Si resulta que hay un tío que está imprimiéndolas o alguien incluso dentro de Pokémon que está imprimiendo sin fin todo este tipo de cartas muy exclusivas, pues al final primero baja mucho, o sea, sube mucho más la oferta porque hay muchas más, por lo tanto tu carta pierde valor y luego además es que son cartas que no son correctas, que no son ciertas. Entonces ese es un poco el debate que hay ahora mismo en la comunidad y un poco la importancia de esta noticia, el decir, joder, para todos aquellos que tengáis vintage, realmente estar seguros y estar en lo cierto siempre antes de comprar una carta que tenga un valor muy alto o una carta que sea tan exclusiva como pueda ser una carta beta, porque al final pues hay mucha gente, desgraciadamente, como en todos los lugares del mundo, que se dedica a intentar timar a gente para sacar dinero por ello y por eso hay que tener muchísimo cuidado, ya sea con cartas falsas, pero bueno, al final pues oye, que un día te cuelen una carta falsa por €1 pues no tiene un impacto, pero cartas como estas que pueden valer cientos o miles de euros ya sí que es un impacto muchísimo mayor y que realmente hay que percatarse de que esto sea cierto. Al final, un poco también el escándalo de la noticia es que cartas de estas que están gradeadas y al final no te permite incluso casi decir, joder, yo que antes me fiaba de las casas de gradeo como casas que se supone que validaban que mi carta era perfecta y ahora ya pues también ellas fallan en este aspecto. Como segunda noticia, un poco ya variando de pues esos coleccionistas de cartas vintage, incluso muy exclusivas, vamos a la noticia del Pokémon TCG Pocket. Seguramente para todos los que hayáis jugado al juego, esto no es ninguna noticia muy chocante, puesto que según abres el juego te aparece, pero ya han aparecido las colecciones, en este caso de Palkia y de Dialga. No me acuerdo exactamente el nombre de cómo se llama la colección, pero bueno, ha aparecido la colección con estas dos cartas inmersivas que son increíbles. A mí la de Palkia, que así parece como hecha a blanco y negro, solo Palkia tiene color si os fijáis, y me parece una carta muy bonita. Y luego Dialga, que está impasivo como cambia, viendo cómo cambia todo a su alrededor. Me parecen dos cartas muy bonitas. Ojalá tengáis la suerte que os toquen, vamos, toco aquí madera para que así sea. Pero sí que es verdad que para todos aquellos que a lo mejor no jugasteis al juego o lo habéis dejado pero ya pensando un poco en ya volveré, pues entrar, abriros unos sobres y podéis ver esta nueva colección que tiene unas cartas increíbles. A mí personalmente me gusta mucho, por ejemplo, la carta de una estrella de Lucario. Me parece una carta muy bonita. Y por otro lado, también me gusta mucho cómo le han dado ese valor a pues, tanto el trío del lago como por otro lado a los Regis, haciendo que tengan cartas muy 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 bonitas y que cuentan muchas historias, juntándoles a todos y haciendo ver que pese a que sean Pokémon que individualmente son muy chulos, realmente lo que vale es el conjunto de todo lo que representan. Y ya por último, la tercera noticia de la semana, así un poco, pues ya hemos visto una noticia de cartas del pasado, hemos visto una noticia de cartas del presente y voy a lanzaros una noticia que es verdad que al ser algo del futuro, pues siempre hay que ver con un poco de cautela, puesto que al final todo esto son rumores o son ciertos patrones que la gente va observando y que intuye que pueden afectar al hobby, pero que al final no tenemos una certeza sobre ello. Pero sí que me gustaría traeros, puesto que al final lo he leído ya en varios lugares y esos rumores que se hablaban pues ya vienen de fuentes algo más fiables, que parece ser que para verano de este año 2025 vamos a tener un set inspirado en estos dos. No sé, yo tengo la teoría de que probablemente al igual vayan con un tal Kyurem juntos, pero creo que habrá un set para Reshiram y Zekrom, que creo que se va a llamar... no me sé cómo se va a llamar, hay varios nombres que he leído, pero va a estar inspirado en ellos dos, esa quinta generación. Es cierto que no es una generación muy querida, es una generación corta. Para mí es muy importante esta generación, puesto que al final ha sido, yo creo, a la que más horas se dedican los juegos,
pero pues oye, al final para todos los que os guste esta generación o que tengáis algún Pokémon vuestro favorito que sea de esta época, pues oye, que sepáis que probablemente le caerá alguna cartita chula. Y además, sabiendo que estos dos tuvieron en su momento las 2 primeras cartas Full Art, ya les va tocando una gran carta Full Art nueva, con este estilo nuevo que puede hacer las delicias de todos los coleccionistas y que pueden ser realmente increíbles. Y esta vez toca las noticias del canal, ya sabéis, esta sección donde pues en vez de comentar las noticias del hobby, pues no contamos las noticias del canal. Al estar a final de semana, pues ya esta semana no va a haber más vídeos, pero la semana que viene tenemos 2 vídeos increíbles. En primer lugar vamos a tener la segunda entrevista del canal, esta vez con un coleccionista que para mí ha tenido mucho impacto, puesto que en cierta manera ha sido un referente, además de luego pues haber sido un creador de contenido que a mí por lo menos ha sido de los que más me ha gustado ver durante mucho tiempo y que además ha conseguido que a través de la pantalla yo logre compartir con él y empatizar todas esas emociones que tiene él al coleccionar. Y por tanto, pues me gustaría que, además de hacerlo en una entrevista donde nos cuente pues todas las cosas que tendrá para contarnos, que seguro que serán un montón, podáis conocerle, podáis ver un poco más de él si sois seguidores, y si no sois seguidores, que podáis descubrir un canal increíble que existe de este mundo, de las cartas Pokémon. Y ya luego, pues en segundo lugar, os hablaba antes de que iba a haber algunos cambios en el canal. En este caso, y tras un comentario que he recibido en un vídeo, donde me pedían, pues claro, para la nueva sección de Descubriendo tu colección, como te gusta el Pokémon 800 de la Pokédex, pues es que nos tiramos aquí prácticamente años y años y años y años y no llegamos a ese número. Entonces, un poco he pensado que, ya que hemos completado la línea evolutiva de Venusaur, podríamos hacerlo casi por líneas evolutivas, es decir, podéis ir poniéndome en los comentarios diversos Pokémon, yo me los voy apuntando, pues intentaré que sea por orden de comentarios, es decir, el primero que se ponga pues precederá, o sea, irá antes que el resto, y me los iré apuntando en una lista e iré haciendo todas las líneas evolutivas que tengan esos Pokémon. En este caso, pues se me comentó que el Pokémon que querían que hiciese un vídeo era Totodile, entonces pues dije, joder, qué gran idea, pues vamos a por ello. Así que la semana que viene, descubriendo el Hobby 4, creo que no voy a cambiar la numeración, pero esta vez no va a ser, creo que tocaría, no sé si Squirtle o Charmander, pero vamos a dejar eso de lado y vamos a ir a por Totodile. Así que nada, nos vemos ya la semana que viene. Muchísimas gracias a todos por haber estado pues viendo este vídeo. Espero realmente que os haya gustado. La verdad es que pues en cuanto a las noticias hay poco que comentar. Las cartas ya hemos visto que si todos tuviésemos todas esas cartas de Venusaur, qué felicidad tendríamos. Y nada, pues por último dejaros ahí una preguntilla de esas que a mí me gusta dejar al final de los vídeos para que me comentéis en comentarios y para que me contéis, pues me gustaría saber en este caso que por qué os gusta el hobby. Es decir, a mí al final, yo por lo menos, me gusta Pokémon un montón porque en su momento jugaba a los videojuegos y ese gusto por los videojuegos me hizo cogerle el gusto pues ya a prácticamente todo el mundo, es decir, las cartas, el anime, pues todo lo que conlleva Pokémon. Entonces me gustaría saber, pues vosotros, si habéis jugado a los videojuegos, si habéis visto el anime, ¿por qué razón os gusta Pokémon? No solo porque os gustan las cartas, a lo mejor las cartas es el motivo por el cual os gusta Pokémon, pero ¿por qué realmente os gusta este mundo? ¿Por qué os gusta Pokémon? Así que nada, espero vuestro comentario, espero que por favor le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis al canal, puesto que para mí, para crecer, es muy importante, y nada más, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.